El cine es un medio audiovisual que debe ser disfrutado sin la necesidad de una escena extra después del final, únicamente realizada para mejorar el producto definitivo, ya que la obra ya debe considerarse completa nada más comiencen los créditos. Antes de comenzar, he de aclarar que esto es una reflexión de cómo afectan al espectador actualmente las escenas postcréditos en el cine y cómo afectan al cine en general. Tengo que decir que no voy a tomar en cuenta las postcréditos de las series, ya que yo hablo en concreto de películas. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar explicando qué son las postcréditos. Las escenas postcréditos o credit cookies son unos fragmentos audiovisuales muy cortitos que salen al final de los créditos de una película y sirven para adelantar algo que va a pasar más adelante en la saga o ser un pequeño añadido a la cinta. Las escenas postcréditos comenzaron a hacerse populares con las películas de Marvel, que avanzaban cómo se expandiría el universo poco a poco. Con el paso del tiempo, muchas sagas cinematográficas han implementado el uso de escenas postcréditos, tanto que ya es tradición quedarse en el cine durante los créditos de la película. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. He de admitir que yo me quedé en los créditos de Oppenheimer por si había algún añadido a la cinta. Quién sabe qué podría haber. La primera vez que se introdujo el concepto de escena postcréditos al cine fue con Los Silenciadores, del 1966. En esta escena postcréditos se parodiaba los textos finales de las entregas de James Bond, donde ponía James Bond will return. Pero en este caso se veía al protagonista de la cinta en una cama con mujeres, con un texto en pantalla que nos decía que iba a regresar en una siguiente película. Esta película básicamente creó el concepto de escena postcréditos, pero no fue hasta 2008 cuando la cinta de Iron Man, que tenía una escena postcréditos avisando que se iba a formar un universo cinematográfico con más superhéroes, hasta ese momento no fue que se popularizó el concepto de escena postcréditos. Ese momento fue el que marcó el inicio de la tendencia, tanto que películas que sin ser de Marvel han usado el mismo concepto. Antes de comenzar a hablar ya de la reflexión que yo quería hacer, que es cómo está afectando actualmente al cine, tenemos que hablar de ejemplos de buen uso de las postcréditos y ejemplos de mal uso, además de justificarlos de mal uso porque algunos tienen justificación. Hay varias escenas postcréditos que han destacado y han sido bien recibidas. Para comenzar, recalco la escena postcréditos de Iron Man, que marcó la consagración de un universo cinematográfico que a día de hoy sigue dando candela. Luego tenemos la segunda escena postcréditos de Avengers, que es una escena muy sencilla, pero aporta mucho a la película, demostrando que ahora los personajes se tienen confianza entre sí, después de toda la batallita que han tenido. Luego tenemos las escenas postcréditos de Guardianes de la Galaxia, que una avanza que Star-Lord va a volver y otra enseña cómo está el equipo de los Guardianes de la Galaxia al finalizar la película. Y luego la que tendríamos que ha sido muy original es la de The Batman, que si bien no era una escena postcréditos como tal, al final aparecía un texto con un enlace, donde entrabas, tenías que resolver unos enigmas durante unos días y al final veías imágenes inéditas de personajes importantes para Gotham. Y es algo muy bien ejecutado en las postcréditos y muy original, dejando de ser el avance repetitivo que siempre se ha tenido. Muchas más películas han usado las postcréditos, pero quería destacar estas porque me parecen que hacen muy bien uso de ellas. Sobre todo he hablado de Marvel, pero es que como digo son los que más han explotado el concepto de las postcréditos, a unos niveles que a la gente les interesa más ver las postcréditos para ver si pasa algo interesante que ver la película en sí. Ahora sí que vamos a tocar el mal uso, que si bien es difícil definir cuál sería el mal uso de una postcréditos, ya que al fin y al cabo es una escena extra que se usa al final, igualmente sí se puede hablar de cuál es el mal uso, que por ejemplo serían las escenas postcréditos que se hacen y nunca llega a ocurrir nada relacionado con eso que intentan avanzar, como sería la de los 6 siniestros en Amazing Spider-Man, la de Scorpion en Homecoming, la de Venom 2 en la que Venom se ve a Peter Parker y al final aún ni se han enfrentado. Y sí, algunas han sido por cancelación del proyecto como Amazing Spider-Man o Linterna Verde, pero por ejemplo la de Scorpion han pasado 6 años, se ha teorizado de todo y al final ni ha aparecido todavía ni una sola vez más en el UCM y mucho menos enfrentándose con Spider-Man. Y luego la de Venom hubo una fumada rarísima de que se volvía a su universo y no sé cuántas mierdas. Además de que luego tenemos la de Morbius, que realmente no se sabe si va a servir para algo que el buitre haya ido a su universo, porque
a nadie le importa realmente ese universo cinematográfico que Sony está intentando hacer. Entonces podríamos decir que este es el mal uso. Pero solo quería destacarlo para poder hablar de la reflexión real que quiere tener este vídeo. Así que ahora vamos a ello. La reflexión a la que quería llegar, habiendo explicado todo esto, es a que últimamente muchos críticos han llegado a decir que una película es mejor únicamente por esos 30 segundos del final de después de los créditos, y no es así. Una película no va a ser mejor únicamente por unos 30 segundos que además aparecen después de los créditos. Y esto le pasa sobre todo a Marvel, porque es la compañía que más abusa de estas escenas. Ya le pasó a Quantum Manía, con las típicas críticas de no, la peli es mala, pero ojo con las escenas post-créditos. ¿Y acaso nos merecemos esto, que el cine esté lleno de películas malas, pero que nos ilusionemos por una escena post-créditos de una película que también va a ser mala? No, el espectador no se merece eso. El espectador se merece un mínimo de calidad, se merece películas con calidad, películas hechas para ser disfrutables y ser buenas. No solo disfrutables, no solo entretenidas, sino películas buenas de verdad. Es injusto que tengamos que pagar el cine para ir y luego poner en Twitter, no, es que la peli es mala, pero ojo con las escenas postcréditos porque aparecen personajes y es algo que da bastante miedo, pero que le podría pasar también a The Marvels, que es la siguiente película de Marvel Studios. Que ojo, nada en contra de esa película, pero tiene pinta de que le va a pasar. Sinceramente, viendo el último tráiler, es de lo que más pinta da. Entonces debemos de entender eso, que no podemos defender una película únicamente porque esos últimos 30 segundos sean buenos, porque no, eso no mejora la película. Si toda la película se la ha pasado siendo mala, no va a mejorar porque sea eso. Es como si, qué sé yo, Bocadillo de Wismichu tuviese una escena post créditos en la que dice que va a hacer una película junto al Rubius o cualquier estupidez. Por mucho que esa escena nos gustase a todos, no quiere decir que el resto de la película sea buena, porque casi nadie le ha gustado Bocadillo de Wismichu. Y si alguien dice que le ha gustado, no me lo creo, sinceramente, porque es la película más inaguantable creada por un youtuber. Entonces ahora vamos a ir a la conclusión final. Mi conclusión final es que sí, básicamente estos poscritos son algo bueno, son un regalo al espectador, crean momentos preciosos de quedarte tú con toda la gente en el cine, con los que se quedan, claro, porque mucha gente se va, y decir, wow, he visto una escena que muchos se han perdido y no podrán verla hasta que alguien la resuba a YouTube. Entonces, por esa parte es algo bonito también, el por ver de qué forma puede avanzar el universo cinematográfico que estamos consumiendo en ese momento. Pero sí que está alterando un poco la visión del espectador sobre las películas, porque es algo muy recurrente en el UCM, sobre todo, el decir, sí, bueno, la peli me da igual, pero las postcréditos, ¿qué? Por ver si tienen algo que ver con algo que nos interese, porque han habido tantos problemas que hacen que al público general no le interesen todas las películas, solo le interesen algunas en concreto. Entonces, les importan más las escenas postcréditos para ver qué va a pasar en la siguiente película de Vengadores que ver lo otro. Entonces, a la hora de juzgar una película no podemos decir que sea mejor solo por una escena, porque lo importante es el recorrido de 2 horas que ha habido antes. Entonces solo quería explicar esto para que os lo hacéis mirar entre todos y nada más que decir, sinceramente. Hasta aquí la reflexión de hoy sobre cine. Espero que os haya gustado el vídeo y todas esas mierdas y